Estimados estudiantes, tengan ustedes un cordial saludo. Para mí es un placer compartir con ustedes en este momento agradable y académico. Corresponde específicamente a la guía integradora número 9, que se desprende del registro número 3 del desarrollo curricular. Para esta intervención es necesario tener en cuenta algunos aspectos o lo que pretendo orientar en este espacio. Vamos a tener en cuenta a identificar algunos conceptos propios de la historia de Colombia, con el fin de que ustedes adquieran conocimientos históricos y que sustenten el hecho de comprender y reflexionar acerca de los fenómenos sociales, económicos y políticos en la actualidad, para poder construir un diálogo bien constructivo alrededor de ese objeto de estudio. Por ello se enmarca desde el tópico de relaciones ético-políticas orientada hacia el reconocimiento del Estado colombiano, la constitución política y los derechos humanos. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta a partir de este momento. A continuación, quiero compartir con ustedes un video de reflexión relacionado con el valor de la honestidad. يلا القطر وسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.
muy bonita la reflexión, muy bonita experiencia. Realmente los esfuerzos que uno hace algún día llegan a esa recompensa. Sin duda, el chico manifestaba sus ganas de entregarle o devolverle la zapatilla, a pesar de que él estaba en unas condiciones eh, eh, no favorables, porque estaba prácticamente con los pies descalzos y unas chanclas que no funcionaban. Sin embargo, él eh, tuvo la valentía y las ganas y la disposición de seguir corriendo y entregarle por forma honesta ese par de zapatos, pero sin embargo, la vida cambió y le retribuyó ese esfuerzo que él hizo. Cierro con este mensaje que nos dice, la honestidad es una cualidad humana que consiste en comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad. Actuar siempre en base a la verdad y a la justicia. Qué bonita expresión esa. Cierro con esa reflexión. Seguimos entonces a hablar un poco de Colombia, a aterrizar un poco algunos aspectos que tienen que ver con el Estado colombiano, que es lo que nos corresponde en esta última guía de integrador y de aprendizaje. Entonces, formulé 3 interrogantes, que eso abarca unos aspectos importantes que tienen que ver con la guía. Dice, ¿qué es el Estado colombiano, por supuesto? ¿Cuáles son los elementos del Estado? Y por último, ¿cuáles son las funciones del Estado? Entonces, precisemos antes algunos conceptos. Primer concepto, Estado es una organización, voy a leer eso textualmente. El Estado es una organización social formada por un conjunto de instituciones con autoridad, ¿verdad? Y poder para regular el funcionamiento de las sociedades, ¿verdad? En un determinado país o territorio. La Constitución Política es la Carta Magna de la República de Colombia y se promulgaba en la Gaceta Constitucional número 114 el jueves 4 de julio de 1991. Estoy hablándole de la Carta Magna de nuestra Constitución Colombia. Esa es nuestra Carta Magna. Esa es la que nos rige a todos los colombianos, el cual debemos obedecer y poner en práctica. Derechos humanos son derechos y libertades fundamentales que tenemos todas las personas por el mero hecho de existir. Respetarlos permite crear las condiciones indispensables para que los seres humanos vivamos dignamente. La palabra digna tiene una resonancia bastante bonita porque la dignidad es lo más valioso que tiene el ser humano, el cual las condiciones muchas veces en algunas partes del mundo son muy indignantes, personas con pocas condiciones, recursos necesarios para poder sobrevivir. Las personas viven en condiciones no muy aptas para sobrevivir en las calles, prácticamente a la intemperie, es decir, no hay unas condiciones muy positivas para sobrevivir en un determinado entorno. Realmente eso se nota a nivel mundial. Es importante que dentro de los derechos humanos prevalezca la libertad, la justicia y la paz. Derechos importantes como, por ejemplo, la vida, la libertad de expresión, la educación, la participación política, el acceso a la información, entre otras cosas. Hay otro concepto que quiero también precisar, que es el Estado Social de Derecho. Nuestra Constitución, nuestro país, hace muchos años, era un Estado social de derecho. Era un Estado social, únicamente. Pero cuando viene la nueva Constitución del 1991, Colombia se convierte en un Estado social de derecho. ¿Okay? Entonces, un Estado social de derecho es una organización en forma de república unitaria, única, descentralizada, es decir, que ejerce de alguna otra forma ciertas autonomías en determinados territorios o entes territoriales. Democrática, participativa y pluralista, es decir, que incluye y participan todos.
fundada en el respeto de la dignidad humana, otra vez el término la dignidad humana, por eso aquí lo subrayo, en el trabajo y la solidaridad de las personas que le integran y en la prevalencia de los intereses generales. Entonces, es importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿ok? El Estado Social de Derecho. Sigo con los elementos del Estado. Entonces, ya conocemos qué es el Estado, que es una organización, ¿verdad? Una sociedad bien organizada, es lo que corresponde al Estado. Entonces, decíamos que el Estado colombiano tiene unos elementos importantes. Esos elementos son el territorio, la población, el gobierno o el poder político, los que ejercen el poder. En este caso, el territorio, que es esta parte, el territorio es el espacio físico en donde se desarrollan las personas, ¿verdad? Además de eso, ese territorio, espacio físico, se divide en subterráneos, marítimos y aéreos. Entonces, eso es importante señalar dentro del el espacio territorio, porque dentro del territorio es donde nosotros tenemos la posibilidad de interactuar, ¿verdad? Si no hay territorio, no hay espacio, no podemos interactuar, no podemos habitar, no podemos convivir. Entonces, es importante el territorio para un Estado, para la constitución de un Estado. La población, este es uno de los elementos del Estado con mayor importancia, o quizás el de mayor, el de mayor predominio, porque está organizada, está constituido por grupos o instituciones, ¿verdad? Humanas. Todas aquellas personas, son todas aquellas personas o individuos que habitan dentro de unos límites territoriales. Es lo que nosotros conocemos como la población y es donde prácticamente las personas dentro de esos territorios interactúan, conviven y además de eso tienen que proteger el ejercicio de toda la soberanía, el cual lo identifica como colombiano. El poder político es un conjunto de organismos, normas que regulan en el funcionamiento de la sociedad. Su relación con el Estado obviamente es muy predominante, es muy importante porque hace referencia a la organización política del Estado y por medio de este elemento se formulan y expresan y se concretan el ejercicio del poder. Se cristaliza el ejercicio del poder. Por lo tanto, estos dos elementos son importantes. El territorio, porque es el espacio donde nosotros tenemos la posibilidad de convivir, de vivir, habitar. Si no hay territorio, no puede estar una población. ¿Okay? No puede existir un Estado sin territorio. Entonces, ¿dónde va a ejercer soberanía? Igualmente, un Estado no puede existir si no hay población. Entonces, ¿a quién gobierna? ¿A quién dirige? ¿A quién orienta? ¿Ok? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Por eso es de vital importancia los elementos del Estado. ¿Ok? Seguimos a partir de estos elementos del Estado, miramos algunas estructuras. ¿Cómo está estructurado o organizado el Estado colombiano? El Estado colombiano está organizado por las ramas del poder público, unos organismos de control o independientes autónomos como el Consejo Electoral, la Registraduría y unos entes, una organización territorial, es decir, cómo está distribuido territorialmente nuestro Estado, nuestro país como tal. Entonces, está constituido, como le decía en la clase pasada, Montesquieu, que señalaba de que el Estado no se podía concentrar en una sola persona, que debía distribuirse en tres ramas, que era la legislativa, la ejecutiva y la judicial. De esta manera sigue vigente y así está constituida el Estado colombiano por esas instituciones. Está conformada también por unos organismos de control, unos ministerios públicos como la Procuraduría, ¿verdad? Y organismos que vigilan los recursos del Estado, como también unas entidades especiales. Ahora bien, decíamos entonces que
que el Consejo Electoral es autónomo e independiente, que hace parte de las organizaciones de la Registraduría Nacional, ¿verdad? Y es el que se encarga de estar pendiente y vigilar todo ese proceso electoral que se lleva a cabo en nuestro país. Los entes territoriales, que sin duda quiero que lo tengan muy en cuenta, en el caso de los departamentos, son encabezados por el gobernador. El gobernador, sin duda, es el máximo, es la máxima autoridad del departamento, es un ente territorial, ¿verdad? Es autónomo y administra sus propios recursos. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es el caso de los municipios. Los municipios que aquí observamos que son entidades territoriales con autonomía. Es decir, son estas pequeñas divisiones territoriales y que son representadas, ¿verdad?, por un ente o una autoridad y el cual se elige democráticamente cada 4 años. El caso de los departamentos en Colombia se constituyen 32 departamentos. Los distritos, en este caso los distritos, son entidades también territoriales dotadas de un régimen legal y político, fiscal, administrativo, independiente. Tienen unas características especiales. Se destaca por su economía, sus recursos, su cultura, en fin, por su espacio geográfico. Esos distritos aquí en Colombia podemos señalar algunos, como por ejemplo Santa Fe, Bogotá, la capital, Santa Fe, Bogotá, distrito capital. Barranquilla, también un distrito especial por su industria y por su centro portuario. Cartagena también es un distrito turístico y cultural por su historia, por sus murallas. Santa Marta, también distrito turístico y cultural también por todos esos recursos que posee Santa Marta. Monpós, también un distrito especial turístico, cultural e histórico. Recuerden que Monpós tiene una historia muy bonita. Y Buenaventura, que también es otro distrito industrial y portuario, igual a Barranquilla. Entonces, vale la pena resaltar que de esta manera está distribuida territorialmente nuestro país. Ahora bien, vamos a hacer énfasis en algunos elementos, algunas particularidades de las ramas del poder público. Bien, cuando hablamos de las ramas del poder público, hacemos referencia a una distribución de poderes. Entonces, el Estado, a través de esas instituciones, ejerce el poder. Por ejemplo, la rama ejecutiva es la encargada de hacer cumplir las leyes aprobadas por el Congreso. Está representada por el gobierno, encabezada por el presidente de la República, ojo, por los gobernadores a nivel de sus jurisdicciones territoriales, por los departamentos, ¿verdad?, y por los alcaldes en los municipios. La rama legislativa, entonces, la rama legislativa es la encargada de hacer las normas que orientan el comportamiento de los habitantes del país. Esta está representada por el Congreso. Es el país, en el país prácticamente a nivel de nación, a nivel de país, a nivel de nación, en toda la nación, lo representa el Congreso de la República, la Asamblea a nivel departamental y el Consejo a nivel municipal. Por otra parte, la rama judicial es la encargada de juzgar y buscar soluciones al conflicto que se presenten entre las partidas o entre los dos involucrados, haciendo uso
de establecer leyes, ¿verdad? Establecer leyes y obviamente aplicarlas a aquellos que incumplen la norma. Está representada por la Corte, por las Cortes, entre esas la Corte Suprema de Justicia, los tribunales a nivel departamental y los juzgados a nivel municipal. Además de eso, aquí también existen unos entes autónomos, unos organismos de control que también hacen parte a esta estructura del Estado. Como bien lo señalamos aquí, unos entes que podemos observar allí, que esos organismos de control son aquellos a los que la Constitución Política les confía funciones relacionadas con el control disciplinario para defender al pueblo y el control fiscal. No están adscritos ni vinculados a la rama del poder público, es decir, que los organismos de control son independientes a la rama legislativa, ejecutiva y judicial. Ok. Estos organismos de control están constituidos por el Ministerio Público. ¿Quién encabeza el Ministerio Público? El Ministerio Público, en este caso, lo encabeza la Procuraduría General de la Nación. Ojo, que es nombrado por el Congreso, el Senado. El Senado de la República es quien elige el Procurador General de la Nación. La Defensoría del Pueblo, los personeros. Entonces, eso es lo que corresponde al Ministerio Público. Y hay otro, y además de eso, ellos se encargan de vigilar a aquellos funcionarios públicos que violan la norma y abusan del poder. El caso del Contralor ya tiene que ver con vigilar el tema fiscal, el tema de presupuesto, el tema de dinero, el tema de recursos, el tema de los fondos, de que los recursos se distribuyan de la mejor manera. Por eso es que la Contraloría siempre está vigilando, está auditando y está verificando quiénes son los que le dan, los funcionarios públicos, le dan buen uso a esos recursos, o entidades privadas que hacen parte, que tienen un vínculo con lo público y hacen un buen uso de esos recursos. Entonces, esa era la parte que quería señalar sobre el tema de la Procuraduría, la Contraloría, de los ministerios públicos, para que lo tengan en cuenta. Bueno, sigo entonces aquí. Finalmente, les señalaré algunas características del Estado colombiano. Por eso es que Colombia se dice que es un Estado, con toda su funcionalidad, sigue siendo un Estado social de derecho porque es democrático. Según la Constitución de 1991. Recuerden que la Constitución que estuvo con nosotros hace mucho tiempo fue la Constitución de 1886, que tenía un concepto centralista y muy conservador, que como resultado de este tipo de constitución centralista y conservadora, clerical, produjo unas guerras civiles entre liberales y conservadores. Cuando hablo de guerras civiles, es que entre los mismos ciudadanos se peleaban, se disputaban por ideología, por intereses, en fin. Y como consecuencia de eso, perdemos a Panamá. Eso fue una de las variables, uno de los factores que conllevó a que perdiéramos al Canal de Panamá. Entonces, obviamente, una constitución de 1886, conservadora, más de 4 décadas ejerciendo el poder, pues obviamente el carácter era 100% centralista. Entonces, ya en la Constitución de 1991, del 90, cuando intervienen los jóvenes con la séptima papeleta, donde se le da la posibilidad a establecer una reforma constituyente y da la posibilidad que los jóvenes y que todos seamos incluyentes y seamos participativos, pues obviamente eso fortalece a nivel constitucional y hace que el Estado como tal, Colombia, la constituya una constitución de derechos humanos. También se le conoce como una constitución de derechos humanos de 1991.
y hace parte como inicio un preámbulo importante, muy bonito, que hace parte a la constitución política. Y uno de esos aspectos es el Estado social de derecho. Entonces, dice que el Estado social está basado en principios de justicia, en respeto a la constitución política y a las leyes. Es una república unitaria, defensora a la unidad territorial y nacional. Un Estado social de derecho tiene que defender su soberanía, sus fronteras, sus límites. Por eso es que un país no puede invadir al otro, porque está vulnerando esas fronteras. Una república descentralizada, porque quiere establecer una autonomía, es decir, que Colombia como tal está conformada territorialmente y es quien ejerce esos poderes. Tienen unos gobernantes que también son autónomos dentro de esas entidades territoriales. El caso del departamento, el caso de los municipios, el caso de esos territorios que de alguna otra forma son descentralizados y son autónomos propios para administrar sus recursos. Por eso se habla de una república descentralizada. En algunos aspectos, pues, podríamos decir que es descentralizada, pero en otros aspectos hemos ganado mucho en el tema de la descentralización, pero todavía seguimos con esos vestigios del centralismo de aquellas épocas, de aquellos viejos regímenes. Entonces, un Estado pluralista que reconoce la diversidad de la cultura, de la raza, de la lengua, religión, presente en el territorio y hace partícipe al gobierno y todo el pueblo. Sabemos que es incluyente nuestra constitución como tal y nuestro Estado social de derecho nos permite incluirnos a todos, sin diferencia, sin desigualdad. Por lo tanto, eso se hace evidente en la Constitución y también es necesario hacerlo evidente en la realidad. Una república democrática, obviamente, y participativa, que promueva la participación política, social, económica y cultural de sus ciudadanos y deposita, obviamente, el ejercicio de la soberanía dentro de esos territorios. Ahora bien, finalizando este espacio, les voy a compartir entonces la actividad que vamos a realizar. Bueno, la guía integradora de aprendizaje, vamos a abrir un poco acá, será asignada, el 1 de octubre y la fecha de entrega será el 15 de octubre. Por lo tanto, esta guía integradora de aprendizaje comprende unos conceptos que ya ustedes conocen, que esos conceptos son importantes para que usted pueda orientar su guía de actividades, su guía de aprendizaje o el taller que ustedes desarrollan. Esos conceptos hay que tenerlo en cuenta porque hay preguntas que guardan relación con esos conceptos, el cual usted tiene que leerlos para que pueda relacionarlo con la actividad. Además de eso, está constituido también por unas gráficas o imágenes, mapas conceptuales, esquemas, que le van a ser útil para complementar sus actividades y además de eso para ampliar más y fundamentarse más en la temática. Porque recuerden que tenemos que desarrollar la actividad cooperada en el mismo encuentro sincrónico y necesitamos tener bastante información para, obviamente, hacer la intervención por grupo cooperado. Bueno, entonces, la otra parte tiene que ver con los indicadores que se van a trabajar. Se van a trabajar 3 indicadores: del saber, del hacer y del ser. Del saber, prácticamente vamos a establecer comparaciones relacionadas con la Declaración de los Derechos Humanos, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas hasta la actual Constitución de 1991. Vamos a hacer una comparación ahí. Obviamente, a partir de esta orientación, de esta explicación, ustedes van a responder la actividad 1, 2 y 3 propuesta en la guía de aprendizaje número 9. Para efecto, también debes consultar, porque el profe te va a dar toda la información.
¿verdad? Tú también tienes que apoyarte del texto guía, o ya sea del texto guía digital que aparece en la plataforma SM, ¿verdad? Entonces vas a utilizar ese recurso para apoyarte e informarte. Si no tienes el texto guía en físico, pues puedes acudir al texto guía digital. El indicador del hacer dice elaborar escritos sobre la importancia de los derechos humanos. Es importante que tengas en cuenta el link y además de eso la página 180 y 181 del texto guía y el link, y con base a esos recursos, usted tiene la posibilidad de construir una reflexión crítica bien hermosa, un escrito bien bonito sobre la dignidad. Y me parece ese video muy interesante porque te habla sobre la dignidad a nivel mundial y cómo se evidencia y cómo se contextualiza y cómo se nota que realmente esto es universal y lo sufre y lo viven muchas personas. Entonces sería interesante que observaras ese video más te apoyaras en las páginas que te estoy señalando para que construyas una reflexión crítica bastante interesante. Finalmente, se socializarán en grupo cooperado durante los encuentros sincrónicos. Para efecto de la actividad, diseñarás presentaciones en PowerPoint. No te estoy, exigiendo que sean 5, 7, 10 presentaciones en PowerPoint. Puedes hacer nada más 2 diapositivas. Puedes hacer 2 diapositivas donde expliques, según lo que observaste en el video, según la lectura que hiciste y según las otras fuentes que te apoyaste, para construir esa reflexión crítica que es la que tú vas a sustentar con tu grupo cooperado en el marco del encuentro sincrónico. Seguidamente, entre el proyecto de aula, en el proyecto de aula que vamos a hacer, recuerden que quedamos pendientes, hicimos la parte de exploración, ahora nos falta entregar el video explicativo máximo de 2 minutos, ¿verdad? Sobre el cambio climático, contextualizándolo en la ciudad de Cartagena. ¿Qué es el cambio climático? Bueno, el cambio climático en Cartagena es esto. Las causas son estas. ¿Ya? ¿Cómo podemos mitigar esto? De esta manera. ¿En qué sector? ¿En qué lugares? En la zona suroriental se nota un elevado alto nivel de contaminación. Eso afecta, ¿verdad? Eso altera el efecto del tema climático. En la zona en la parte occidental, en la zona de Mamonal, por las emisiones de gases. Obviamente eso ustedes tienen que hacer su video explicativo de esa manera, apropiándose de su herramienta que es la cartografía que usted hizo y va señalando de manera muy puntual esos lugares o lo va explicando, va señalando esas zonas afectadas. Entonces, eso es lo importante. Contextualizado exclusivamente Cartagena. Bien. Y el ser, que tiene que ver ya con los estamentos, las instituciones que estuvimos escuchando sobre las ramas de poder público, los organismos de control, en fin. Vamos entonces con la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje tiene que ver con algo bien interesante. La guía de aprendizaje hace referencia a una lectura, dice la presencia del Estado en el territorio colombiano, te habla sobre por qué es importante el Estado, te habla sobre por qué sucede cuando el Estado es ausente en algunos territorios. Obviamente influye la delincuencia, los grupos armados del margen de la ley, la oleada de desplazados, ¿verdad? Y entre toda esa cantidad de cosas, toda esa cantidad de factores que hacen de que esos grupos armados pues se consoliden falta de, por la ausencia, digamos así, del Estado como tal, Estado central, digamos así. Entonces, eso habla un poco de esa lectura, es bastante importante que la tengan en cuenta. Dice, elabora la reflexión, que ahí está la reflexión con el link. Dice, le coloqué esta vez una imagen, dice, observa imágenes e indique a qué grupo de derechos corresponden, página 167. Busquen el texto guía y observan allí, y aquí en la parte del cuadrito van a completar cuál es el grupo al cual pertenece. Si es el grupo de los derechos civiles individuales, como el caso de la vida, de la participación, si es el de derechos sociales económicos y derechos sociales colectivos, derechos sociales, si es el caso del segundo grupo, o si es el colectivo o medio ambiente, ya es otro grupo que ustedes deben señalar y deben colocarlo, escribirlo en estos cuadritos.
Entonces, de esos puntos, en total son aproximadamente son 10 puntos, 8 9 10 puntos aproximadamente. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Seguidamente, estimados estudiantes, aquí también le comparto lo que es la rúbrica, donde están los criterios, donde está el ingreso, que usted ingresa a los encuentros sincrónicos, que usted entrega trabajo a tiempo, que usted cumple a cabalidad con todos los requisitos, que usted está bien fundamentado en el manejo de la temática y todos esos aspectos que tienen que ver con, eh, con el encuentro sincrónico. Entonces, estimados estudiantes, gracias por su atención, muy amable. Me disculpan si de pronto cometí alguna imprudencia, no sé, en la explicación, qué pena. Trato de hacer las cosas de la mejor manera, de la mejor forma, pues los quiero mucho, bendiciones y que en esta semana de receso también estoy dispuesto, me escriben por el chat, me escriben a Tink, ustedes me escriben, se contactan conmigo, yo los atiendo, escríbanme los correos, escriban por eso algo que no entiendan, con mucho gusto le colaboro. Le voy a publicar otro video sobre el surgimiento, sobre los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación, a partir de decir cuáles fueron sus orígenes, cuáles fueron los efectos que eso produjo y cómo se evidencian hoy en día esos derechos de primera y segunda y tercera generación. Los quiero mucho, bendiciones, feliz fin de semana.